¿Qué tal, amigos de Cadena Sur? Este es su programa de Efecto Mariposa y soy Rafael Anaya. Buenas noches a toda la gente que nos sintoniza a través de Facebook, en Cadena Sur Multimedios y en YouTube, Cadena Sur Noticias. Pues esperamos que nos sigan sintonizando. La gente, pues, al parecer nos tiene, tenemos muchas vistas en nuestros programas y pues con este tema que estamos tratando hoy acerca de los feminicidios y ¿y qué onda con la atención? La falta de atención, la omisión y la omisión de las autoridades que, pues, que se deberían de dedicar a la atención de todo este asunto que desde hace muchos años y por alguna razón ahorita está en aumento, está recrudeciéndose esta situación. Para este programa invitamos a la señorita Enriqueta López Vera, perdón, que pertenece al colectivo Coordinadora de Grupos Culturales Indígenas y Populares. ¿Qué tal, Enriqueta López? Hola, buenas noches. Gracias por la invitación y es un tema que tenemos que abordar urgentemente y que tiene que hacerse visible. Claro. Pues gracias, Enriqueta López Vera. Y también invitamos también a la señora Fabiola del Jurado Mendoza, que ella es integrante del colectivo Mujeres Indígenas Líderes Comunitarias en Tepoztlán. ¿Cómo está, señora Fabiola? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, muchas gracias por la invitación. Como muy bien comenta Keta, esta realidad tan agobiante del feminicidio y de la violencia hacia las mujeres en sus formas diversas es algo que nos preocupa bastante y pues me gusta mucho que se difunda, que se pueda hablar y que podamos compartir también parte de las actividades que hacemos para ir pues aportando para la eliminación de la violencia hacia las mujeres. Así que muchas gracias. Pues gracias. Recuerdo que hace un año, justamente antes de que empezara todo este asunto de la pandemia, pues se acuerdan de todas las manifestaciones que hubo en el centro de la Ciudad de México y en diferentes partes del mundo también, porque hubo diferentes colectivos que se empezaron a manifestar contra la violencia o pues defendiéndose de la violencia hacia las mujeres, ¿no? La violencia que se ve en diferentes ámbitos, pues dicen que la violencia psicológica, la violencia física y todo esto. Y pues miren, hace un año hicimos también un programa que fue en vivo, este, y estamos a un año y pues está sucediendo exactamente lo mismo, ¿no? Lo mismo, no ha cambiado, no ha cambiado. Entonces, por eso es tan interesante y tan preocupante este asunto de los feminicidios, la violencia. Y lo último, lo que comentábamos acerca de esta situación es lo que sucedió en Chiapas y que también es algo tremendo que pensamos no debería de haber sucedido, pero pues sucede y por qué sucede, ¿no? Por qué sucede esta parte? No sé si Enriqueta López nos quisiera comentar algo acerca de este caso de la señorita Mariana, la médico que estaba haciendo su servicio social en Chiapas, ¿no? No sé si nos quieras empezar a comentar algo para ir abordando el tema. Bueno, hay que mencionar que Chiapas ha sido un estado muy lastimado, muy olvidado por las autoridades y en este caso vemos que es notorio que hay una omisión desde, digamos, desde la base, ¿no? Desde las comunidades, las autoridades y no nada más las autoridades, en este caso del servicio de salud, del centro de salud en el que Mariana estaba prestando su servicio. Además, la omisión de autoridades, la omisión por parte de las autoridades de la misma institución en la que Mariana estaba cursando. Entonces, vemos que sí hay una falta de atención ante los gritos de auxilio de las mujeres cuando están siendo violentadas, que es necesario que en todas las esferas que se trabajan se ponga atención en que las personas encargadas, digamos, las autoridades, tomen cursos, tomen capacitación precisamente sobre la atención a la violencia hacia las mujeres, porque no puede estar pasando esto que a una estudiante, que a una persona que está preparándose para apoyar a la sociedad y así no fuera el caso,
que está pidiendo auxilio, que está diciendo, ¿saben qué? Estoy siendo violentada, me están acosando sexualmente. O sea, eso ya es un llamado de atención, me están acosando, por favor, ayuda. Solo le digan, vete a descansar, se te va a pasar el trauma, o sea, eso no se te va a pasar, eso se te queda de por vida. Y después de eso, o sea, omitan ese tipo de abuso y después de esto aparezca la chica muerta, ¿no? Y bueno, después de esto se da que hay una serie de irregularidades ante el manejo que se dio con el cuerpo de la chica. Entonces la mamá, claro, lo dijo, yo en el momento no tenía cabeza para nada, pero jamás autoricé que se cremara el cuerpo, lo cual también es como irracional, que si saben que un cuerpo que fue violentado, o sea, no estamos hablando que el cuerpo, la persona murió de COVID, ¿no? Que de inmediato se pide que se incinere, no. Estamos hablando de un cuerpo violentado, de un cuerpo que podría haber dado más pistas de qué fue lo que pasó, y las autoridades que dijeron, no, pues vamos a desaparecer toda evidencia. Entonces, hay una omisión, hay una falta de atención del Estado, de la misma universidad, en la cual ya se vieron más casos de violencia específicamente en el área de medicina. Hubo un maestro cesado también por todos estos tipos de comentarios machistas, que no nada más son machistas, son violentos, porque dijo, me guiñaban el ojito y luego, ¿por qué las matan? O sea, y no estamos hablando nada más de un comentario machista de la actitud que pueda tener uno como mujer, ¿no? O sea, dices, no sabes si la persona tiene un tic, o sea, no sabes si la persona la pones nerviosa por cómo das tus clases, o no sabes si lo está haciendo de manera amistosa, no sabes si esa sonrisa, ese guiño es de manera, no sé, una amistad. ¿Por qué decir eso? Y aparte, el hecho de decir, luego, ¿por qué las matan? Justificando la violencia y justificando los asesinatos, los feminicidios, llamémoslo como son, los feminicidios hacia las compañeras. Sí, de hecho, es algo que, como decía yo, no se entiende cómo es que exista este tipo de actitudes, de falta de responsabilidad de manera individual y de manera institucional, ¿no? Hablando de esto, señora Fabiola del Jurado, ¿qué puede comentar también de esto? Porque hay mucho que decir de la omisión, de las autoridades. No sé, ¿usted qué opina? Sí, pues México tenemos un gran problema como país, las instituciones tienen un gran vacío en cuanto a la formación para la impartición de justicia con perspectiva de género. En México se crea la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, pero poco se conoce. Pocos juzgadores tienen conocimiento para aplicar esta ley. Pocos policías conocen esta ley y por tanto, cuando suceden estos hechos de violencia contra las mujeres, el trato de los cuerpos de las mujeres no se hace de manera correcta también. El levantamiento de la información para comprobar el delito, para comprobar el asesinato de las mujeres, no tiene el tratamiento oportuno. Y ahí muchas veces se borran las huellas que pudieran ayudar a esclarecer el feminicidio de las mujeres. Eso por un lado, y por otro lado me parece que en México tenemos instituciones, tenemos políticas que favorecen a las mujeres, pero que aún no se tiene claro la importancia de todas estas políticas y de todas estas instituciones. No hay un trabajo integral, todo está atomizado también, y entonces eso hace que no se haga un trabajo como organismos internacionales lo han recomendado a México. Hay varios casos en donde el tratamiento de los datos no ha sido el adecuado y justo por eso hay poco acceso a la justicia en caso de feminicidios, ¿no? Hay casos muy emblemáticos como el caso de Mariana, como el caso de la señora Ernestina Asensio, una mujer indígena
de Veracruz, en el que nosotras desde la organización también nacional, la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, hemos estado dándole seguimiento y por eso llegan muchos casos también a la Corte Interamericana, justo para denunciar al gobierno de México por el tratamiento de los datos, ¿no? Entonces, hay una omisión, hay una responsabilidad del Estado mexicano y a pesar de las recomendaciones que tiene, siguen siendo omisos, ¿no? La parte, la parte legal, la parte de las leyes, vaya, la redundancia, existe, está dada. De la mañana escuchaba a Carmen Aristegui que comentaba que México era el único país donde había una alerta de género, ¿no? Entonces, y que eso era totalmente, pues, increíble, ¿no? Que sucediera eso. Ahora, la parte legal, como decía yo, está dada, pero yo siento como que hace falta mucho el trabajo en la parte cultural. De hecho, anoche platicaba en una cafetería con unos amigos sobre esta parte de la cultura, de que muchas veces la parte legal se enfrenta a la cultura y entonces es ahí donde ya no, como que ya no cabe. No sé si alguien nos pudiera comentar algo antes de irnos al corte. No sé si Enriqueta o usted, Fabiola, nos quiera comentar algo antes de irnos al corte. Ya, sí, que nos Sí, comentara, bueno, sí. voy a tomar la palabra, Sí, por Keta. favor. Ujú, Sí, efectivamente, nos parece que el gran problema está en la práctica, ¿no? ujú. En la práctica que llevan a cabo las personas que trabajan en las instituciones. Y eso es realmente lo complejo de combatir, ¿no? Estamos hablando ahí de toda la corrupción que existe, porque tendríamos que transformar realmente a las instituciones y a todas las personas que están ahí para lograr cambiar esas prácticas corruptas, ¿no? De ocultamiento de información, de falta de perspectiva de género, porque no solamente se trata de tener leyes, de tener instituciones o cambiarles nombres o ponerles otro nombre, sino justamente de transformar las prácticas. Y eso es donde tenemos que trabajar mucho más. La práctica está sustentada en una ideología, pues, ¿no? Ujú. Y también por otro lado, se sigue sin creer que el problema de la violencia hacia las mujeres es un problema que nos afecta a todos. La violencia hacia las mujeres no solamente nos afecta de manera directa a nosotras, afecta a las niñas, a los niños, a los compañeros de vida, a los hijos, a los padres, es decir, a hombres y mujeres que compartimos en los territorios en donde convivimos. No es un tema que tendría que ser meramente de mujeres, es un tema, es una realidad que tendríamos todos que aportar para lograr transformarla, ¿no? Y es ahí donde nosotros tenemos que trabajar para lograr este cambio que queremos. Sí, nos parece importante la capacitación, nos parece importante que se sigan generando, pues, protocolos de atención a las mujeres, que se sigan generando campañas para que las mujeres conozcamos nuestros derechos, pero se tiene que trabajar con toda la población en general. Creo que también ahí tenemos que trabajarle muy duro para lograr, pues eso, una verdadera transformación de la manera de mirar las violencias, ¿no? De manera de mirar, en este caso, de manera específica, la violencia o las violencias hacia las mujeres, porque también hablamos no solamente de una violencia, hay varias violencias, porque muchas veces cuando hablamos de violencia pensamos que solo son golpes, que es el asesinato, el feminicidio de mujeres, pero hay otras formas también de violentar que son tan comunes que muchas veces no nos damos cuenta de que estamos en una situación también de violencia, ¿no? Aquí, ahorita se me ocurrió, y antes de irnos al corte, quisiera que se quedaran pensando en esto. Eh, ¿No sería bueno pensar en una reorganización social? Pensar en algo como decía la señora Fabiola, algo que no tan solo, como es algo que no tan solo afecta a las mujeres, sino a toda los integrantes de la familia, los integrantes de la sociedad. Yo plantaría el asunto así, ¿no? De una reorganización social.
vamos a rezar en unos minutos aquí en Efecto Mariposa con la señora Fabiola del Jurado Mendoza, integrante de Mujeres Indígenas Líderes Comunitarias, y con Enriqueta López Vera, integrante de la Coordinadora de Grupos Culturales Indígenas y Populares. Estamos aquí en Efecto Mariposa hablando sobre el tema feminicidios, feminicidios, falta de atención y omisión de las autoridades. Regresamos aquí en Efecto Mariposa en unos segundos. Hola amigos, soy Pedrito. Como ustedes saben, vivimos tiempos de contingencia, pero no será por mucho tiempo. La mejor manera de combatir el COVID-19 es quedándose en casa y seguir las indicaciones de seguridad e higiene. Aunque por ahora estamos separados, seguimos unidos. Protege tu salud y la de todos. Quédate en casa. Sí, quédate en casa. 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 Vivimos en un mundo de retos y estar preparados es la mejor opción. El Cebeta 8 te ofrece 4 áreas de especialidad. Técnico agropecuario, Técnico en explotación ganadera, técnico en administración para el emprendimiento agropecuario, técnico en ofimática. con carreras bivalentes para que al terminar puedas trabajar o continuar tus estudios. El Cebeta 8 se encuentra en Sosocotla con extensiones en Ticumán y Puente de Ixtla. Si eres mayor de 18 años, estudia tu prepa abierta con especialidad en técnico agropecuario en tan solo 3 años. Contáctanos vía Facebook en Cebeta 8 Oficial o ingresa a la página http://fichas.cice8.net. Estudia en el Cebeta 8. No pudiste ir a ver a tu familia, pero igual te mantuviste cerca. No pudiste ir a la escuela, pero igual seguiste enseñando. La contingencia sanitaria nos ha limitado, pero el INE quiere asegurarse que tu opinión cuente. Por eso, si tu INE venció en 2019 o 2020, igual te servirá para votar y como medio de identificación hasta el 6 de junio de 2021. En 2021, el voto sale y vale. Contamos todas, contamos todos. INE. Bueno, regresamos aquí a Efecto Mariposa. Estamos hablando sobre los feminicidios y si hay omisión y si hay falta de atención por parte de las autoridades. Hablaba yo en el segmento anterior acerca de que si habría que pensar en una reorganización social, porque pues ya ven, como lo mencionó la señora Fabiola, hay cursos, capacitaciones y todo esto, pero realmente están impactando, están llegando a algún objetivo, y me refiero, por ejemplo, hace poco, no sé si recuerdan que un senador, me parece que es de la República, no sé si es diputado o senador, Fernández Noroña, hizo unas declaraciones y no sé qué, y lo presionaron para que se disculpara. Y una de las cosas era que lo van a mandar a cursos y a capacitación y todo de equidad de género y todo este asunto, ¿no? ¿Es suficiente? ¿Es suficiente eso? ¿O qué hay que hacer realmente? ¿Cómo lo ves, Enriqueta? Bueno, aquí vamos a citar a Galeano, que Ajá. bien lo decía, ¿no? Mucha gente pequeña en espacios pequeños puede cambiar el mundo. Entonces nosotros desde nuestros pequeños espacios, y puede ser empezando desde el hogar, ¿no? Podemos ir dando esas transformaciones. ¿Con quién? Con las personas con las que convivimos a diario. ¿Cómo? Compartiendo lo que está pasando, compartiendo lo poco, lo mucho que sabemos, empezando con los niños, que ellos aprendan, que ellos vean, que se muestren empáticos, que sean solidarios, que se den cuenta lo que se está viviendo, que se den cuenta que gritarle a otra persona, que hacer sentir mal a otra persona es violencia, que no escuchar a otra persona es violencia. Desde nuestros pequeños espacios nosotros podemos ir cambiando porque esas prácticas se van reproduciendo. Si nosotros en casa vamos cambiando como
esa idea de que tal cual, porque esa es una forma de violencia muy visible y que que muchos no perciben o no toman en cuenta, y es una cuestión cultural, el que los niños puedan hacer mil y un cosas y las niñas se dediquen a la cocina, a limpiar y a atender, y que los niños ayuden o los hombres ayuden. No, vamos a ir eliminando esas prácticas violentas y que los compañeros y las compañeras en casa hagan trabajos coordinados. O sea, aquí todo funciona mejor si nos unimos, ¿no? Entonces, empezando desde cambiar todas estas prácticas en casa, en nuestro medio de trabajo, desde en la calle, cuando uno va caminando, el decirle bonita a una mujer que no te lo pidió, es acoso. Y es algo que muchos dicen, ay, son exageradas. No es que uno sea exagerada, es que por comentarios como esos, a muchas mujeres nos da miedo salir a la calle o nos da miedo ir caminando, porque dices, ok, puede empezar con un bonita, pero no sabes qué más te puedan decir, ¿no? O sea, uno a veces sonríe cortésmente y te hacen un comentario que hasta sexual, ¿no? Que uno, o sea, dices, no estoy pidiendo tus comentarios, te agradezco, pero no lo estoy pidiendo. Desde eliminar y cambiar todas estas prácticas, se puede hacer muchísimo, muchísimo. No, igual y no es necesario que todo el mundo tome cursos, ¿no? Porque sé que no a toda la gente le gusta estar un tiempo o dedicarse el tiempo para cambiar estas prácticas que el mismo patriarcado nos ha ido imponiendo, podemos hacer mucho. Yo creo que desde casa, en la escuela, en el trabajo, en la calle, podemos ir dando un giro tremendo, tremendo. Claro, yo creo que de lo que nos hablas es de trabajo en equipo en la familia, ¿no? Sí. Trabajo en equipo, porque ya ven que a veces dicen, cuando a los hijos está el papá y la mamá, pues los educan de una forma, pero llegan los abuelitos y los descomponen. Y entonces el trabajo en equipo debe de ser así, debe de ser para llegar de esa forma, para llegar a formar a un individuo que va a integrarse a la sociedad. De trabajo con la población en general, señora Fabiola, usted planteaba algo de este asunto. ¿Cómo lo ve esto de trabajar todos por un mismo fin para evitar estos feminicidios o la violencia en general? Ajá, perdón. Claro. Sí, sí. Desde, espero que me escuchen bien porque sí, está bien. Desde el trabajo que nosotros hacemos en el colectivo Mujeres Indígenas, Líderes Comunitarios y en la coordinadora de grupos culturales indígenas y populares, también del que somos también parte, tratamos de recuperar siempre la colectividad y tratamos de recuperar esos saberes que están en las comunidades, porque en la comunidad cuando está, ¿cómo les diré? Cuando el trabajo comunitario es primero que la vida personal, ¿no? Cuando lo que se hace siempre es para el beneficio de todos, entendemos entonces que si nosotros, mujeres, hombres, niños, jóvenes, trabajamos por una calle para que cuando pasemos esté bien, bueno, entonces también podemos hacerlo para cuidar no solamente a las mujeres, también a los niños, también a los hombres, también a todos, ¿no? Me parece que tenemos que seguir insistiendo en que es necesario apostarle a lo comunitario más que a tener una mirada muy individual de los grandes problemas que existen en México. Yo no digo que las comunidades y los pueblos indígenas tengamos la respuesta a todo, pero me parece que ahí hay saberes que sí tenemos que seguir rescatando y fortaleciendo, porque cuando nos damos cuenta que todos somos responsables de lo que sucede, entonces es ahí cuando podemos transformar las cosas, ¿no? Y sí, parte del núcleo familiar, pero después se va al barrio, a la comunidad, al municipio, ¿no? Y por lo menos nosotros lo que hemos intentado aquí en Tepoztlán con las compañeras es que el tema de la seguridad
no es de las mujeres, no es un tema meramente nuestro, ¿no? Trabajamos un rato con las mayordomías, hicimos por ahí varias reuniones porque se estaban dando, además de la violencia hacia las mujeres, se estaban dando robos a casas habitación, se estaban dando asaltos. Entonces empezamos a trabajar como de una manera mucho más integral el tema de la inseguridad y de las violencias, ¿no? Finalmente, las niñas, las jóvenes que habían sido acosadas, que habían tenido intento de secuestro, de levantones, pues son familiares de todos, ¿no? Entonces, el cuidarlas es una tarea no solamente de nosotras como las mujeres, sino de todos y todas, los que convivimos en ese espacio. Creo que habría que trabajar más hacia allá. Y sí, en ese sentido, consideramos que es necesaria una nueva ordenación pues comunal, una ordenación social, ¿no? Donde justamente lo individual quede por debajo de lo comunitario, ¿no? Porque de pronto cuando nos situamos mucho en esta perspectiva personal e individual, dejamos de preocuparnos por eso. Entonces, mientras no me pase a mí, pues a los demás no me importa, ¿no? Y me parece que justo lo que acontece hoy día tiene que ver mucho con ese individualismo que pasa, ¿no? Entonces, muchas veces reaccionamos ante la violencia hacia las mujeres cuando nos pasa algo a nosotras o a alguien muy cercano. Y no es así, el problema es de todas, ¿no? Y de todos. Yo recuerdo que antes en las comunidades podíamos salir a correr y a jugar a las calles y no había ningún problema, ¿no? Cuando te vas individualizando, ¿no? Cuando vas diciendo, bueno, esta casa es mía, ¿no? Esta calle no es mía porque entonces viene el ayuntamiento y la barre y ya no la cuido y ya no me fijo quiénes se sientan ahí y ya no salimos a jugar a las correteadas, ¿no? O a las traes en la calle, entonces deja de ser un espacio común. Y se trata justamente de recuperar esos espacios comunes, de recuperar esa comunalidad que había antes para poder cuidarnos entre todas y entre todos, ¿no? Ahora, eso pues pasa, sí, por cambiar nuestro pensamiento, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, sí me parece que también los tomadores de decisiones tienen que tener en cuenta que el problema no solamente radica en tratar de resolver de manera inmediata, sino justamente en combatir los orígenes de la violencia hacia las mujeres, ¿no? Creo que de pronto los cuerpos de las mujeres, al igual que otros cuerpos, son cuerpos que parece que no importan, ¿no? Y justo hace unos días hablábamos de qué es lo que sucede, por qué el Estado tiene esta omisión, ¿no? ¿Por qué los cuerpos de las mujeres no les importan a las autoridades también, ¿no? Como otros cuerpos, ¿no? Porque hay otros grupos en situación de vulnerabilidad, como las personas con discapacidad, como los indígenas, que también no importan y que las vidas de ellas, pues, se ponen en juego en relación a las ganancias económicas, ¿no? Entonces, sí creemos que habría que seguir debatiendo este tema, nos interesa bastante ir profundizando, ¿no? Para encontrar justamente soluciones también colectivas. Pues una muy dura labor, muy dura, ¿cómo se llama? Tarea a la que nos estamos enfrentando. Iba a decir, se están enfrentando. No, nos estamos enfrentando porque desde diferentes ángulos, pues todos estamos en este asunto. ¿Cuál sería el mensaje que ustedes quisieran dar ya en pocas palabras para terminar con este tema a la gente, a la población en general, de lo que ustedes realizan, de su sentir, de lo que ustedes opinan sobre este tema del feminicidio, de la violencia hacia la mujer y hacia y hacia la violencia en general de lo que está ocurriendo? ¿Cuál sería el mensaje final que quisieran dar? No sé quién quiera terminar. No sé, Enriqueta o Fabiola. Bueno, de inicio, que cualquier tipo de situación que haga sentir incómoda a una mujer, ya es violencia, ¿no? Entonces, un empujón, un grito,
una restricción económica. Desde ahí debemos de ver el que te revisen, te controlen el celular, las salidas y demás. Esas son violencias. Las formas de que te controlen las formas de vestir. Desde el noviazgo hay violencias. Entonces, todos deben de poner mucha atención y no solamente las chicas afectadas. Las violencias que se ejercen en las instituciones chicas no pasan bien, mucho cuidado en ello, porque no solamente afecta a las chicas, nos afecta a todos. Entonces, ante un llamado de auxilio de alguna persona violentada, en este caso estamos hablando específicamente de las mujeres, hay que atenderlo, por favor, hay que atenderlo, es urgente atender. Es urgente para no llegar a casos extremos como el que se dio con Mariana, como el que se dio aquí con Mariana también. Estudiante de la UAM, como el feminicidio que se dio recientemente de Kenia, la chica de aquí de Higuerón, como podemos seguir nombrando a muchas compañeras que ya no están. ¿Y por qué? Todavía no se esclarecen los casos. Entonces, ante un llamado de atención por la violencia, es necesario atenderlo. Muy bien, señora Fabiola, ¿con qué podría usted cerrar este tema? Sí, para nosotros es importante decir que el silencio es asesino y hay que romperlo. Hay que hablar en todo momento y hay que combatir el silencio, hay que denunciar, hay que recurrir a una u otra o a otra instancia, pero nunca el silencio es la opción. Hay que romper con ese silencio. Y la otra cosa es que la violencia y el acceso a la justicia no solamente es un tema de mujeres, es un tema que nos atañe a toda la sociedad, a niñas, a niños, a jóvenes, hombres y mujeres, y en ese sentido que todos tenemos que contribuir a erradicar la violencia. Si todos y todas y todes queremos vivir bien, hay que trabajar todos y todas justamente para eso, para erradicar esta violencia que está tan profunda en este país. Y por último, decir que cuando no encontramos justicia en México, hay que buscar las vías para seguir exigiendo justicia hasta que la encontremos. Como dice una compañera, hasta que la justicia se haga costumbre. Claro. Pues finalmente quisiera que nos compartieran a dónde podemos acudir, hombres y mujeres, para denunciar alguna violencia de cualquier tipo, en especial hacia las mujeres, que ustedes nos dejen sus datos, no sé si puedan igual enviarme los datos y aquí decirme los números a los que los podemos dirigir. Pues nosotros en Tepoztlán tenemos una página una página en Facebook que se llama Red M por M Tepoztlán, que es Red Mujeres por Mujeres Tepoztlán. Ahí pueden escribirnos y nosotros desde ahí podemos darles información también de a dónde acudir. Tenemos otra página en Facebook que se llama Mujeres Indígenas Líderes Comunitarias. Desde ahí también estamos subiendo información en torno a los derechos de las mujeres, pero también estamos subiendo información en torno a protocolos comunitarios ante situaciones de violencia, ¿no? Que se los vamos a hacer llegar al señor Rafael también para que pueda difundirlos y podamos ponerlos como imagen y que sepamos qué hacer ante situaciones de violencia tanto familiar como ante situaciones de violencia como es el acoso callejero, ¿no? Claro. Enriqueta, ¿tienes alguna otra información que nos quieras proporcionar? Bueno, aquí en el estado de Morelos tenemos la línea segura que está abierta 24 horas. Vamos a compartir los números. Ahí te brindan asesoría legal y atención psicológica. Entonces, recordemos que, digamos, la forma el medio de apoyo por parte en el estado de Morelos es el Instituto de la Mujer, a través de, digamos, de la atención que brinda la arquitecta Desiree. Entonces, ellos yo creo que también pudieran brindan el apoyo a todas las mujeres aquí en el estado de Morelos. Independientemente, también existen diversos colectivos que en todo momento están brindando
el apoyo ante los gritos de las mujeres, ante esas llamadas de las mujeres. Muy bien, pues esa información la vamos a compartir a toda la gente que nos ve. Y pues les agradezco mucho a la señorita Enriqueta López y a la señora Fabiola del Jurado que nos hayan acompañado en Efecto Mariposa esta noche, aquí jueves, y pues con este tema sobre los feminicidios y la omisión o la falta de atención de las autoridades. Esperemos que la gente pues escuche, lo reciba y lo entendamos todos. Muchas gracias, señora Enriqueta y señora Fabiola. Gracias. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, Enriqueta. No se me vayan, pues esto fue Efecto Mariposa, un programa para tratar de hacer conciencia ciudadana en Cadena Sur Multimedios en Facebook y en Cadena Sur Noticias en YouTube. Pues fue Efecto Mariposa, como cada noche, como cada jueves lo transmitimos y pues con un tema distinto, y este también es un tema muy, muy importante. Gracias a toda la gente que nos sintonizó. Buenas noches.